Esa es la continuación de los trastornos del neurodesarrollo. El trastorno específico del aprendizaje se caracteriza por la dificultad de la adquisición de información en cuanto a la edad de inteligencia del niño. Esto no se puede explicar por factores externos o por alguna falta de oportunidad educativa. Entre sus características están los problemas de la escritura, lectura y aritmética, dificultad para la redacción, errores gramaticales e ideas expresadas de manera confusa. Dentro de las causas de los trastornos del aprendizaje se pueden encontrar antecedentes familiares y genética, riesgos prenatales y neonatales, como la exposición al alcohol o las drogas antes de nacer o un nacimiento prematuro. También los traumas psicológicos y físicos, que pueden incluir abuso psicológico o traumatismos craneales, al igual que la exposición ambiental, como altos niveles de toxinas. En el tratamiento del trastorno específico del aprendizaje se puede hablar del fortalecimiento de habilidades, el desarrollar una estrategia de aprendizaje personalizada, la cual lleva al tercer tratamiento, que puede ser un especialista del aprendizaje que acompaña al niño. Y en cuanto a psicoterapia, se recomienda una terapia cognitivo-conductual. El trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la lectura también se conoce como dislexia, y se presenta cuando un niño no puede leer con la agilidad esperada para su edad e inteligencia. Ellos presentan dificultad para la comprensión o velocidad de una lectura en voz baja, para el deletreo y la fluidez al leer. Las personas con ese trastorno leen muy despacio y hacen continuas repeticiones, no hacen puntuaciones y con frecuencia hacen rotaciones o inversiones de ciertas palabras. Incluso pueden omitir ciertos sonidos o letras. También presentan dificultad para hacer rimas, asociar sonidos con símbolos. También empiezan a hablar tarde y tienen problemas para encontrar palabras para decir lo que quieren decir. Tienen dificultad para seguir instrucciones simples y complejas, dificultad con palabras pequeñas y dificultad para pronunciar palabras nuevas o con confusión de patrones. El trastorno específico de aprendizaje con dificultad para las matemáticas se conoce como discalculia. Y este afecta el aprendizaje de las capacidades aritméticas y matemáticas, y esta dificultad se centra en la capacidad de interpretación de los símbolos numéricos y conocimientos aritméticos. La discalculia se conoce como la disfunción en las conexiones neuronales que procesan el lenguaje numérico, que dificulta las funciones cerebrales y que permiten el procesamiento y acceso a la información numérica. Las personas con discalculia tienen dificultad para realizar operaciones matemáticas como contar, comprender conceptos matemáticos, reconocer símbolos, aprender las tablas de multiplicar y realizar operaciones simples o complejas. Existen 6 tipos de discalculia. La discalculia verbal es la dificultad en nombrar y comprender conceptos matemáticos que se presentan verbalmente. 2. Discalculia pragnostica. Estas personas son capaces de entender conceptos matemáticos, pero tienen dificultades para enumerar y comparar o manipular las operaciones matemáticas en la práctica. 3. Discalculia léxica. Es la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, los números y las expresiones matemáticas o ecuaciones. Los niños pueden entender los conceptos relacionados con las matemáticas, pero se tienen dificultad para leerlos o comprenderlos. 4. Discalculia gráfica. Se encuentra la dificultad para escribir símbolos matemáticos, y los niños que padecen este tipo son capaces de entender los conceptos, pero no la capacidad para leerlos. 5. Discalculia diagnóstica. Es la dificultad para realizar operaciones mentales sin usar los números y para llegar al resultado o comprender conceptos de ideas relacionadas con las matemáticas o aritmética. Este tipo de discalculia son dificultades para recordar los conceptos matemáticos después de aprenderlos. Y por último se encuentra la discalculia operacional, que es el tipo de discalculia que corresponde a la dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. El tratamiento tanto para la discalculia al igual que la dislexia es el diagnóstico precoz. Si esos trastornos se diagnostican a tiempo y se detectan a tiempo, es más probable que se ofrezca a los niños las herramientas necesarias para que les ayuden a que se adapten a un proceso de aprendizaje y de esta manera que tengan más posibilidad de evitar un retraso educativo y demás trastornos. Por último, veremos el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita. Y este se da cuando la habilidad para la escritura está por debajo
la esperada en cuanto a la edad y la inteligencia del niño, y se caracterizan por problemas con la precisión de la ortografía, que pueden agregar, omitir o sustituir vocales o consonantes, la precisión en la gramática, donde puede cometer múltiples errores gramaticales o puntuación en las oraciones, y por la claridad u organización de la expresión escrita, donde emplean organización de párrafos deficientes. Las características que puede presentar un niño con problemas con la escritura son dificultad con la motricidad fina, incapacidad para visualizar las letras, incapacidad para recordar patrones de motricidad que están asociados con las letras, dificultades para analizar sonidos, programas de estudio o partes significativas, falta de conciencia fonémica, errores en la sintaxis, en la morfología o la semántica, e ideas que carecen de lógica. Los síntomas que presentan los niños con este trastorno son las dificultades en los primeros años escolares para deletrear palabras, errores gramaticales en las oraciones verbales o escritas, también existe una mala organización de párrafos, se escribe lentamente, con letras desiguales, y existe un deficiente espaciamiento entre letras. De la misma manera, existen alteraciones técnico-posturales y frustración por parte del niño por sentirse inadecuado. Espero que hayas aprendido más sobre los trastornos del neurodesarrollo. Nos vemos en la próxima.